Día 2 de Semana Comex, ya comienza la conferencia Comercio Exterior 2025, el nuevo mapa para exportar e importar, a cargo del Contador Público Nacional Diego Dumont, titular de MF Comercio Exterior, maestría aplicada en Economía, de Universidad Austral, tesis, posgrado especialista en operaciones de comercio exterior por Universidad Nacional de Rosario, contador público nacional, despachante de aduana, inversor profesional ICB, columnista de LT10, Diario La Nación, autor de Comercio Exterior para no especialistas y otros libros. Le damos la bienvenida al contador público Diego Dumont. Bueno, está. Se me escucha. Buen día para todos. Bueno, estamos en familia, un poquito ahora. Tenemos poco tiempo. O sea que la charla la tenemos que hacer en el menor tiempo posible para que se puedan llevar algo. Para empezar esta charla pensaba en contarles algo que por ahí tiene que ver con economía, que es la información. La economía es información, todo el tiempo estamos teniendo información y datos que nos va arrojando el mercado, la sociedad, estamos un poquito bombardeados por todo eso. Hay una se llama curva del conocimiento de un tal Mr. Fuller, se llama el autor, que seguramente le habrán escuchado en algún momento. Él explica cómo cada día la duplicación del conocimiento se va acelerando cada vez más. Entonces, hacia el año 1900 se decía que el conocimiento se duplicaba aproximadamente cada 100 años. Después, hacia la Segunda Guerra Mundial, se decía que esto pasaba cada unos 25 años. Después en días más cercanos a la actualidad, se piensa que en 12, 13 meses más o menos el tiempo que el conocimiento tarda en duplicarse. Mientras que en la actualidad, con la Internet de las cosas, Machine Learning, todo lo que tiene que ver con la matemática cuántica, que es lo que viene, se piensa que el conocimiento se puede llegar a duplicar solo en 12 o 13 horas, nada más. Con lo cual estamos viendo la cantidad de estímulos que recibimos todos nosotros todos los días, que es permanente, de información. Y cuando uno trata de analizar la economía, vamos a hablar de economía, porque vamos a hablar, para hablar de comercio exterior tenemos que hablar de economía. El comercio exterior es un sector dentro de lo que es la demanda agregada de la fórmula de desenvolvimiento de la economía total. O sea que sí o sí, digamos, la economía nos atraviesa nuestro trabajo, y de hecho, particularmente en mi caso he estudiado economía porque a mí me gusta saber mi trabajo, lo que hago todos los días, de dónde viene. No viene de un repollo lo que nos viene pasando, la normativa que nos atraviesa o nos influye en nuestro trabajo, sino que viene justamente de leer el contexto internacional y el contexto nacional. En esos estímulos que recibimos uno puede medir las distintas variables de la economía. Yo las puedo medir una vez por año, una vez por mes, una vez por semana, las puedo medir en el mismo día, inclusive la puedo medir en el minuto a minuto. Ustedes saben que ustedes entran a Twitter y hay personas que están tuiteando en vivo la cantidad de reservas que el Banco Central utilizó para intervenir en el mercado de cambios en ese minuto, cuántas divisas se liquidaron hoy del campo, un montón de información que está todo bien, pero nos hace por ahí perder un poco de foco lo que es la capacidad de reflexión, la capacidad de pensar, de tomar esa información y sacar algo útil que nos permita pensar, decidir, digamos, para dónde van las cosas y tomar decisiones. En eso, de hecho, hay un montón de situaciones que en lo personal, y como nos pasa todo, porque somos personas, no somos omnisapientes, ni omnipresentes, ni nada por el estilo, se nos pasa todo el tiempo. Por ejemplo, ayer, acá están mis hijos también, almorzaba con Gonzalo y me decía, che papá, ¿vas a contar lo de la franja y la nueva ruta de la seda de China? Digo, no, la verdad no lo vi. Contame un poquito, charlamos sobre ese tema, pero tiene que ver juntamente con lo que es la inserción de China
en el mundo occidental. Bueno, te rías porque también te voy a quemar. Por ejemplo, Franco hace unas semanas atrás me decía, che, ¿viste lo de Stargate? ¿Viste que Estados Unidos va a hacer una inversión en el sur a través de OpenAI de 5.000 millones de dólares? Bueno, en ese momento no lo había visto. Por supuesto, para hoy es un tema importante porque estamos atravesados por el swap de Estados Unidos con Argentina, y eso es uno de los temas, digamos, que se está hablando. En la oficina me pasa un montón de veces, mi mujer, por ejemplo, también, che, ¿viste lo que salió de las trading de China? No lo vi, porque no alcanzamos a ver toda la información que necesitamos conocer, justamente porque nuestro tiempo y nuestro pasar por el mundo es limitado. Entonces, justamente en ese alejarnos un poquito, nos permite a nosotros tener información para poder reflexionar, para poder pensar. Y seguramente hay muchas cosas que nos escapan. Creo que la que va al podio, hace unos 6 años más o menos, mi hijo Franco, mi hijo mayor, me dijo, pa, ¿viste eso que está pasando en China? ¿Qué cosa? Eso, el coronavirus, pa. ¿Te acordás? Y dice, ¿eso va a pasar? ¿Va a llegar a Perú? No, le digo yo, ¿qué va a pasar eso acá? ¿Qué va a llegar acá? Eso porque comieron murciélago, pero eso es lejos de acá. Bueno, así que así, por ahí mi nivel de acertar con un montón de cosas. Nos equivocamos todo el tiempo. Así que la primera cuestión entonces es la sobreinformación y la cantidad de estímulos que tenemos. La segunda es que esto que les quiero contar es una interpretación que es mía. O sea, es tomar los datos, cómo veo yo las cosas, pero es mía. No significa en absoluto que esté bien, significa que cada uno de ustedes es dueño de su propia verdad. O sea, existen un hecho, pero existen muchísimas interpretaciones, o sea que las verdades son todas subjetivas. Y una de las primeras cosas que vi en los libros de economía que abrí en los primeros años de universidad, un libro muy famoso de macroeconomía decía, ¿por qué 2 economistas que saben tanto de economía, que estudiaron lo mismo, que son recontra crack, que estudiaron las mismas teorías económicas, discuten con tanta vehemencia y tanto fervor? Y esto tiene que ver con la economía. La economía es una ciencia muy subjetiva. Eso significa que cómo veamos la economía, más que en 2 médicos o 2 ingenieros, no pasa tanto, pero pasa porque somos personas, está atravesada por dónde trabajamos, cuál es nuestra historia, qué estudiamos, digamos, qué parte de la sociedad nos desenvolvemos. Por eso se ven las cosas de una manera distinta, y está bien. Así que esto que les muestro por ahí es mi manera de ver las cosas, pero no es la única. O sea que eso los invito a que puedan hacer una reflexión ustedes y después tener sus propias verdades. Bien, por tanto, vamos a tratar de alejarnos un poquitito de la sobreinformación de datos. Los datos están, los datos se los van a poder llevar. Hay un QR más adelante para que puedan escanear las diapositivas y se las lleven. Así que si quieren sacar fotos no les pasa nada, lo pueden sacar, pero los datos están. Pero la idea es invitarlos a pensar, a que se lleven de los 3 bloques que vamos a ver una idea. Vamos a ver 3 bloques. El primero tiene que ver con la actividad internacional, o sea, con el panorama internacional, porque nos recontra mil pega, y más en este momento. El segundo tiene que ver con la actualidad del plan económico nacional. De eso sobre todo se van a llevar el QR porque no vamos a llegar con el horario. Y lo último que vamos a atacar fuerte va a ser el tema de la regulación, que es lo que está pasando hoy en la economía. Y me parece sumamente interesante que nos llevemos una idea importante de ese tema. Bien. Empezamos entonces con la economía mundial, ¿sí? Esta noticia que está a mis espaldas es una noticia que publicó el diario The Guardian, que es un diario de Inglaterra, es un diario el más importante, donde dice, la mayoría de los economistas, no me la sé de memoria, se las digo pues la he leído ya, la mayoría de los economistas están todos de acuerdo con que esto que está haciendo Donald Trump le va a jugar en contra, le va a generar inflación y le va a dificultar el crecimiento económico.
Esto, aparte que les quería decir, cuando uno genera una opinión, en mi caso puntual, yo trato de generar una opinión, no como hablemos sin saber, sino una opinión formada, trato de sustentarme en el pensamiento de algunos economistas, los cuales respeto, pero de ninguna manera, incluso, por ejemplo, en este caso, Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía, fue por allá por el año 2000 el director jefe, digamos, del Banco Mundial, y bueno, le decía ganador de premio Nobel por su trabajo sobre mercados imperfectos y un montón de cosas, pero muchos de los premios Nobel de Economía cambian de opinión también. Hay un montón de casos mencionados en los libros. Durante 30 años enseñaron unas cosas puntuales en las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, que es por ahí donde proviene la mayoría de estos economistas, no todos, y esto después cambia. Y las mismas personas se dan cuenta y dicen, esto que yo decía no es así. O sea que está buenísimo. Si ellos cambian, nosotros también podemos cambiar. ¿Por qué dice esto Joseph Stiglitz? Lo dice porque hay un consenso a nivel mundial de que la economía no funciona más como en la época del mercantilismo, como en épocas anteriores, una economía de exportación o importación de productos terminados. Eso ya no es así. El mundo hoy funciona a través de lo que se conoce como cadenas de valor. ¿Qué es una cadena de valor? O sea, Paul Krugman le dice desintegración vertical de la producción. Una cadena de valor es como una gran fábrica repartida en todo el mundo. O sea, el mundo es una fábrica que está repartida en un montón de países. Con lo cual, ustedes tienen, por ejemplo, empresas como Honeywell, que es una empresa que se dedica a la industria de la aviación, digamos, gran parte de los componentes de los aviones se fabrican por esta empresa. Un avión lleva, esto es un trabajo, ¿no?, de Harvard, un avión lleva alrededor de 4 millones de piezas para hacerse, un Boeing 737, por ejemplo. De esos 4 millones de piezas, 2,5 millones se hacen en 1.500 empresas repartidas en todo el mundo. Si yo hago un auto, Ford, por ejemplo, en Estados Unidos, Ford, y ahora lo vamos a ver en la diapo que sigue, Ford, por ejemplo, depende del aluminio importado, a lo mejor de Canadá, por ejemplo. La caja de cambios se hace en Alemania. Los microchips se hacen en Asia, en Taiwán, por ejemplo. Ahora con todo el bolonqui de las tierras raras, digamos, se le va a complicar también a Estados Unidos a qué precio entran los microchips, ¿no? Y hay muchos componentes del auto que incluso se fabrican inicialmente en Estados Unidos, viajan, por ejemplo, a Inglaterra, se les hace como una terminación y vuelven. Con lo cual, la predicción es que los estadounidenses terminen pagando, y los consumidores, todos nosotros, porque esos bienes los consumimos, llegan acá, terminemos pagando por los bienes mucho más que lo que Donald Trump decía inicialmente, que los aranceles los iban a pagar los mexicanos, lo iban a pagar los canadienses, lo iban a pagar los otros países, que Estados Unidos iba a salir de alguna forma inmune a esto, ¿no? Eso es lo que tiene a mis espaldas la balanza comercial de Estados Unidos. Fíjense, lo que siempre fue una balanza, arriba está el cero. Es una balanza comercial deficitaria. No hay país en el mundo que se pueda permitir esto. Esto se lo permite Estados Unidos solamente por el hecho de que Estados Unidos tiene el privilegio del señoriaje. ¿Qué es eso? Imprimir los billetitos con la cara de Washington les sale mucho más barato que el precio que tienen esos billetes en el mercado. ¿Sí? Se beneficia de que el mundo elige y quiera el dólar como una reserva de valor. La parte al fondo de todo, ese gran aumento que hubo al final, en realidad es inicio de 2025, es porque ya venía amenazando con aranceles, y los importadores salieron a hacer como hacen acá en Argentina, a anticipar importaciones. Y se ve que Estados Unidos tiene, a partir de abril, sobre todo abril, pero Donald Trump asume el 20 de enero de este año, a partir de abril
se llega a niveles de aranceles más altos que la época de la gran crisis del 30, por ejemplo. ¿Sí? Estados Unidos tenía un promedio de aranceles por debajo del 2%, de los más bajos del mundo. ¿Sí? Hoy está con un promedio de aranceles del 13%. Bueno, fíjense, estábamos hablando de los autos hoy, lo que le pasó a Ford. Ford, en un solo trimestre, los costos se le dispararon más de 800 millones de dólares por esto. Entonces salió a quejarse, digamos, el CEO de la empresa, justamente por el aumento de costos que están teniendo a raíz de esta desintegración vertical de la producción, porque los aranceles no cambian los patrones de producción. Y, bueno, justamente, digamos, lo que se pone en discusión es cómo funciona el mundo hoy. Este cuadrito que ven atrás es un cuadrito de un economista Cavallo, que es el hijo de Domingo Cavallo, quien fuera ministro de Economía en los 90, y muestra en la línea punteada cómo a partir de los aranceles de Trump suben los precios de los productos importados, pero lo más loco y previsible, por justamente el mundo funciona como una gran fábrica repartida en distintos países, es que también sube el precio de los productos locales, no solamente los productos domésticos, justamente por esta desintegración vertical de la producción. Ahora bien, esto que les estoy contando es una historia, es una manera de ver las cosas, siempre hay otra manera de ver las cosas. Lo que tienen en pantalla es el índice de Standard & Poor's 500, que es el índice que representa al mercado. Cuando uno estudia inversiones y estudia el mercado, ustedes ponen en una hoja A4, dibujan el mercado de Estados Unidos y le pueden dibujar Unión Europea, Japón, Alemania, el país que ustedes quieran. No existen. El mercado mundial es Estados Unidos. Y el índice que representa al mercado mundial es este que está a mis espaldas, que es el S&P 500, que es un índice muy representativo de cómo está la economía a nivel mundial. Y muestra que a partir de que asume Trump, las acciones de las empresas en Estados Unidos se empiezan a desplomar. Empiezan a desplomar hasta que tocan un piso, que es en abril, cuando en Estados Unidos se implementa el arancel recíproco del 10% para todos los países. Pero en el medio pasaron cosas, un montón de cosas, ahora las vamos a ver. Lo loco de todo esto es que a partir de abril, fíjense lo que pasó con el mercado. El mundo, digamos, que presagiaba que a Estados Unidos le iba a ir tan mal, se encontró con este repunte con valores históricos del S&P 500, que hasta nuestros días, que hay que ver cómo termina esto, porque esto es como cuando éramos chicos, rompíamos una cañita voladora y la tiramos, puede salir para cualquier lado. Por ahora, a Trump le está saliendo bien. ¿Por qué? Esto tiene que ver con recorte de tasas, o sea, la Fed, que es, digamos, como el Banco Central de Estados Unidos, viene paulatinamente bajando las tasas. Cuando yo bajo las tasas en cualquier mercado, las empresas les va mejor, porque se pueden financiar más barato, entonces suben el precio de las acciones. Hubo empresas tecnológicas con inteligencia artificial, por ejemplo, son las más emblemáticas, con un desempeño espectacular, que eso también las ayudó un montón. Los distintos países no tomaron represalias tan fuertes como se esperaba por ahora. Por ahora, esto minuto a minuto. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño juego. Esto es un experimento social porque no lo habíamos hecho en ningún lado. Bien. Espero que nadie llegue tarde porque no van a entender nada, pero bueno. Bueno, ¿ustedes saben que a Donald Trump le dicen taco? Taco, le dicen taco porque justamente es un acrónimo que significa Trump Always Chicken Out. Es decir, siempre toma una medida, arranca fuerte, mete mucho miedo y después gallinea, recula, ¿sí? Y esto lo pone muy nervioso, no le gusta nada que sobre todo en Wall Street lo llamen de esta forma.
como es muy difícil, digamos, que ustedes aprendan todo lo que está pasando con las normativas, digamos, que un día saca Trump y al día siguiente va para atrás, y un día para ahí y un día para atrás, es imposible seguirle el ritmo. Es como que hay un mono con un revólver disparando y así nos sentimos, así está la economía mundial hoy. Yo lo que voy a hacer es voy a dividir. Voy a hacer una línea imaginaria acá y vamos a hacer un juego rápido, 2 minutos. Les voy a pedir un voluntario de la mitad para allá y un voluntario de la mitad para acá. Que levanten la mano, si no se lo elijo yo. Bueno, tenemos uno acá. ¿Y de aquel lado? Ahí está, la Neri. Bueno, la Neri. Estamos en familia, hay muchos clientes acá. Bien, bueno. El juego es el siguiente. Este es equipo 1 y este es equipo 2. Y esto nunca lo hicimos, así que vamos a ver cómo sale. Yo les voy a contar las medidas que fue tomando el tío Donald desde el verano hasta acá. El verano nuestro, ¿no? Y a medida que cada vez que diga dio marcha atrás, suena la gallina. ¿Alguien que va a llevar los puntos? Vos llevas los puntos. Cada vez que, cuando digamos dio marcha atrás, la que suene primero es punto para equipo 1 o punto para equipo 2. ¿Estamos? Listo. Bueno, vamos, yo les leo. 1 de febrero, Trump impuso aranceles del 25% sobre los bienes de México y Canadá y 10% sobre bienes chinos. 3 de febrero, Trump dio marcha atrás. ¿Cuál son los primeros? Un punto. Dio marcha, equipo 2. Dio marcha atrás posponiendo la aplicación de esos aranceles de México y Canadá por 30 días. 4 de marzo, Trump dio marcha adelante, -1, se quedan 0. Dio marcha adelante con los aranceles de 25% sobre México y Canadá que entraron en vigor, excepto para los bienes del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. 6 de marzo, Trump dio marcha atrás, eximiendo temporalmente a los productos que cumplieran las reglas del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. 12 de marzo, Trump dio marcha adelante, reinstaurando los aranceles del 25% sobre el arancel del aluminio y el acero bajo la sección 232, ahora después les cuento qué es. 2 de abril, Trump anuncia una política de aranceles recíprocos con un arancel base del 10% para todos los países. 9 de abril, Trump dio marcha atrás, estableciendo una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles para países específicos, salvo China. 10 de abril, Trump dio masterclass, confundiendo todos los mercados. Mientras hablaba de libre comercio, subía los aranceles por Twitter. Una locura, saquen el Twitter al presidente. 4 de junio, Trump dio marcha adelante, duplicando los aranceles sobre el acero y el aluminio del 25 al 50%. 28 de mayo, Trump dio marcha atrás. Luego que la Corte Internacional de Comercio suspendiera parte de sus aranceles. 30 de mayo, Trump dio marcha adelante ampliando la ampliación del arancel del 50% al acero importado. Julio, Trump dio marcha atrás, restaurando la reanudación de las tarifas recíprocas previstas en varios países. Ya terminamos. Y en octubre, Trump dio marcha adelante, anunciando aranceles del 100% para productos chinos con tasas efectivas que podrían superar el 140% en algunos casos. Bueno. Saber esto, o sea, ¿de qué nos sirve saber esto si esto nos va cambiando minuto a minuto? No tiene gollete, perdón la expresión, nos sirve, pero así estamos. Tenemos un personaje, por no usar otra palabra, porque estamos hablando de un presidente, un personaje en el poder y esto puede salir para cualquier parte. Ahora bien, yo les dije que la primer mirada, porque siempre hay dos historias, la primer mirada es que esto está mal. El consenso económico mundial, los Paul Krugman, Joseph Stiglitz, los economistas por ahí más renombrados dicen esto va a salir mal, pero la realidad es que le está saliendo bien. Este es un periodista del Wall Street Journal que dice, olvídense del taco, Trump está ganando la guerra. ¿Por qué? Está recaudando una bocha, no está teniendo represalias
de los otros países. El mercado le va bien, ya lo vieron al mercado cómo va. Así que, digamos, la cosa fluye. Bueno, ¿cómo puede terminar? No sabemos. Y esto me parece espectacular. Trump tiene un libro del año 87 que se llama El arte de lograr un acuerdo, que lo escribió con un periodista, The Art of a Deal. En ese libro, él dice que él prefiere tener a la contraparte con la cual está negociando bajo presión, que necesite tiempo o que necesite dinero. Y cuando está bajo presión, imponer sus condiciones. Con lo cual uno dice, bueno, che, este tipo es el presidente del país más importante, de la economía más importante del mundo. No puede ser que los asesores que tenga alrededor no sepan nada, porque estamos hablando de premios Nobel de Economía que están diciendo, che, por acá no es. Pero lo que está haciendo, por otra parte, es coherente con lo que ha sido su vida. En el libro este, por ejemplo, cuenta una parte que él estaba negociando para comprar un edificio, y cuando negociaba para comprar este edificio, la empresa, se llamaba Genesco la empresa, le debía un montón de guita a tenía acreedores y clientes a los cuales le debía un montón de plata. Pero no quería vender el edificio porque estaba negociándole un precio más alto. Lo que hizo Trump fue darse vuelta, filtrar a los medios que la empresa no quería aflojar con la venta, y de repente la empresa se vio sofocada por los acreedores pidiéndole que vendan. Y ahí compró el edificio al precio que él quería. Lo mismo, o una misma lectura, podemos tener sobre lo que está haciendo a nivel mundial, porque está generando una presión muy grande, y esto, en definitiva, hasta el día de hoy le está dando la razón. No sabemos cómo va a terminar, no sabemos cómo va a terminar. A mí, cuando leí este libro, me dio mucho escalofrío saber que fue Estados Unidos que nos ofreció un swap a nosotros en un momento que estamos necesitados, ¿no? O sea, nos da a pensar al menos. Bien. Producto de esto, ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional publica 2 veces al año lo que se llama el World Economic Outlook, que es un resumen de cómo está la economía mundial, y hacia abril el Fondo Monetario estimaba un crecimiento mundial del 3.3%. Y empezó a pasar esto de Trump. Recuerden que en abril quedaron fijos los aranceles que tiré ahí del 10% para todo el mundo. Y en julio tuvo que volver a hacer el informe y ajustó la tasa de crecimiento mundial del 3,3 al 2,8. Pero Trump, por eso, digamos, le dicen taco, empezó a echarse para atrás en algunas de estas cosas y en octubre volvió a subir las predicciones de crecimiento a 3.2%. Y el título, que dice Prospects Remain Dim, ahí debajo, es Perspectivas Sombrías. Eso significa ese término en inglés. O sea, léase, es una cañita voladora rota, no sabemos para dónde vamos. Alta incertidumbre. Bueno, Argentina. Respecto a Argentina, yo les voy a dejar acá, lo pueden ir escaneando todos, un QR para que tengan, eso es una carilla y media más o menos de cómo está la economía argentina hoy. Yo les puedo contar rápidamente, porque el tiempo es tirano, tenemos 45 minutos, a ver cómo estamos de tiempo, porque tenemos la parte de regulación que es la que me quiero detener. Pero Argentina hoy muestra una consistencia económica en sus valores, ¿sí? ¿Qué significa la consistencia económica? El plan de gobierno no se contradice. La política fiscal, la política monetaria y las metas, digamos, de la economía son coherentes entre sí. Por primera vez en mucho tiempo, hay que decirlo. Si yo quiero combatir la inflación, pero le doy al gasto público, o sea, una política fiscal expansiva por más de lo necesario, o imprimo billetes, una política monetaria expansiva por más de lo necesario, no es coherente. Este gobierno lo está teniendo un ancla nominal en la cotización del dólar, lo tiene controlado.
La política fiscal al gasto público lo tiene controlado y la emisión monetaria también, ¿sí? Le falta que repunte la actividad, ustedes van a poder ver ahí, se estima este año un 3,9% de crecimiento según el relevamiento de expectativa de mercado. Para fin de año, que lo establecen las principales consultoras, este trimestre que pasó fue en promedio un trimestre de caídas, de 0,5% de caída. El trimestre que viene se piensa que la economía va a repuntar, 0,6%. Hay sectores ganadores y sectores perdedores. El agro le va bien, minería le va bien, al petróleo le va bien, a la construcción le va mal, a la industria le está yendo mal, y al comercio le está yendo mal. En promedio, ¿sí? Hay empresas que le va bien, por supuesto, hay empresas que le va mal, pero en promedio le va mal. Eso tiene que mejorar. Hubo un ruido por las elecciones, pero no me quiero detener mucho en esto. El cepo se flexibilizó, pero no se terminó. Vamos a ver ahora, yo creo que con las elecciones del fin de semana hay motivos para, digamos, el cepo terminar de liberar el pago anticipado para las empresas, sí o sí. El dólar tarjeta no tiene sentido, no tiene golleta a esta altura que nos cobren un 30% por lo que consumimos en tarjeta por la resolución 5617. Y la restricción cruzada para los que por ahí compren en el mercado bursátil, por ejemplo, dólar MEP o contado con liqui, por 90 días no podría ir el oficial. Después de las elecciones, la brecha desapareció. Pero bueno, todo eso lo tienen, eso y más, en ese pequeño documento de una carilla y pico, porque me quiero detener en que ustedes se lleven una reflexión más que abrumarlos con tanta información. Vuelvo para atrás, sacale. Dale. Bien. Decir una cosita. Yo les dije, les prometí que íbamos a reflexionar. Uno de los indicadores que tiene Argentina es que bajó la pobreza del 52% al 31%. Esto no fue una mejora del ingreso real, sino fue, como bajó la inflación, como yo tengo un umbral que lo defino, es un caprichoso en economía. Yo defino a partir de 1.000.000 y no sé cuántos pesos, si gano menos de eso soy pobre, si gano más estoy bien. Eso es una arbitrariedad. La realidad, digamos que la pobreza es un problema mucho más profundo. Entonces les quería contar, por ejemplo, hay dos economistas, uno se llama Gunnar Myrdal y otro se llama Antonio Damasio, el primero es Nobel de Economía de los años 70. El primero habla del círculo vicioso de la pobreza, lo pueden buscar, digamos, la verdad que te pone la piel de gallina leer algunas cuestiones que él cuenta, porque dice que una persona cuando es pobre, por 3 generaciones está condenado, a menos que una acción externa lo saque. Eso dice el trabajo de Gunnar Myrdal, Nobel de Economía. El segundo trabajo que me pareció, digamos, para dejarlos pensando y que se lleven algo para reflexionar, es el de Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués, que él habla de la miopía de futuro. Bueno, muchos de ustedes recordarán lo que es la pirámide de Maslow, las necesidades básicas. Cuando una persona es pobre, está pensando obviamente lo más primario, que es comer, tener un techo, tener salud, lo indispensable, y hasta por ahí nomás. Y lo que dice Antonio es que estas personas tienen una miopía de futuro, es decir, ven eso y no ven más. Y en no ver más, el pobre no es pobre porque le falta un plato de comida o porque no tenga la salud que necesita solamente, o no tenga un techo. Es pobre porque no tiene un proyecto de vida, y eso no lo solucionamos con ningún número ni ningún umbral que nosotros calculemos. Eso es un problema crónico que tiene la Argentina y lleva décadas. Esto lo voy a saltar porque son todos los números económicos que le dije, los tienen cómo se negoció el paso a paso del swap con Estados Unidos, que nos dejó todo con la boca abierta, fue inesperado. Fue muy bueno para la estabilidad del gobierno, porque el gobierno tenía un plan sólido, pero la desconfianza lo estaba erosionando. ¿Y a dónde nos va a llevar con China eso? Porque China salió a decir a través de su embajada que Argentina no es patio trasero, ni Argentina ni ningún país es patio trasero de Estados Unidos. O sea, hay una disputa y nosotros a China lo necesitamos. Porque Estados Unidos es el tercer destino de nuestras exportaciones de bienes, pero China es el segundo. ¿A qué le vamos a vender soja? Bien. El tipo de cambio está en zona de apreciación cambiaria, salvo con Estados Unidos, porque el dólar se fortaleció y eso, digamos, hizo, que
que con ello estemos mejor, pero Brasil y China han venido devaluando un poco. Este es el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger. Yo quiero llevarle tres ideas para reflexionar, para que ustedes se lleven sobre lo que está pasando día a día con el trabajo de todos ustedes en comercio exterior. Porque eso, les dije, no viene de un repollo, sino viene de algo que está discutiéndose. La primera mirada es del propio Federico Sturzenegger cuando era profesor en Harvard. Escribió este trabajo en los años 90, donde dice, él habla, digamos, del aprendizaje endógeno y la política comercial. Se los traduzco fácilmente. Hay una teoría de los 80, económica, de Raúl Prebisch, es un economista argentino, muy famoso en CEPAL, que él hablaba de la teoría de la industria naciente, ¿sí? Es algo, por ejemplo, Paul Krugman, Nobel de Economía, la defendía y después se dijo, no, olvídense, en la teoría no, en la práctica no se puede aplicar, me equivoqué. Esta teoría dice que las empresas, si yo pongo una barrera, pueden aprender a hacer un trabajo por el tiempo que la barrera o el cierre comercial dura, y después que yo saco la barrera y las empresas ya pueden competir. Mentira. Las empresas, lo que dice este trabajo y lo que termina sosteniendo los economistas, es que cuando yo hago eso, las empresas aprenden a no aprender. No tienen ningún incentivo para aprender porque les conviene que la economía esté cerrada, porque sacan una renta extraordinaria gracias a eso, entonces no tienen ningún incentivo a aprender nada. La segunda mirada es otro economista muy conocido, se llama Mancur Olson. Él escribió un libro que se llama La lógica de la acción colectiva. ¿Qué dice el libro? Dice esto, dice, los grupos pequeños son mucho más exitosos que los grupos grandes. Resulta mucho más fácil para los grupos pequeños organizarse, coordinarse, imponer sus condiciones, y a los grupos grandes les cuesta un montón. Ahora, reemplacen grupos pequeños por pocos empresarios y reemplacen grupos grandes por los consumidores y se van a dar cuenta de que estamos hablando. Cuando yo tengo 2 o 3 empresarios que hacen lobby para que se cierre un sector de la economía, a estos empresarios imponen sus condiciones a la sociedad entera. Piensen en Tierra del Fuego, por ejemplo. Pero el resto de los consumidores, nosotros, no nos vamos a ir a pelear porque el teléfono nos salió un poquito más caro, o sea, no perdemos tiempo, no tenemos incentivo a hacer eso. Y eso sostiene un poco lo que sucede con los excesos de regulaciones. Y una última mirada es la de Anne Krueger. Anne Krueger escribió un libro, un trabajo en realidad, no es un libro, que se llama The Rent Seeking Society. La sociedad busca renta. ¿De qué habla Anne? Habla de el gobierno regulando un montón de nichos de la economía, nichos, áreas, sectores, por demás, y las empresas por debajo de eso obteniendo rentas extraordinarias, dificultando el progreso económico, porque lo único que están haciendo es buscar la renta. Entonces, nosotros lo que venimos es de una etapa en Argentina donde teníamos esto repartido en toda la economía. ¿Qué teníamos? Los importadores de la tela teníamos los dueños de la tela, a los que se los aprobaban los CIRAS. Teníamos, no quiero nombrar las empresas, algún ejemplo les puedo nombrar, pero no quiero nombrarlas por una cuestión, digamos, de no quiero ser peyorativo con las empresas, pero por ejemplo, pasaba lo mismo en sanitarios, pasaba los mismos mechas de taladro, pasaban los mismos las cubiertas de los autos. ¿Cuánto usted, seguro, todos tienen un conocido que cambió las ruedas en Paraguay? Y así sucesivamente en todos los sectores de la economía. Con lo cual, nada, la discusión, lo que yo quiero traer es que no esté ni bien ni mal. Tenemos 10 y 9, perfecto. Me quedan 6 minutos, lo tengo controlado. Sí, bien. Bueno, lo que tenemos no es que decir, che, la regulación excesiva estaba bien y la desregulación está bien y la regulación excesiva estaba mal, sino simplemente traer una discusión a la sociedad que no existe.
Tenemos un ministerio de regulación, pero deberíamos tal vez tener una secretaría de reconstrucción. Porque ¿qué hacemos con la gente, digamos, que excreta el sistema? ¿Sí? Los empresarios, bueno, o sea, hacen las valijas y salen. Pero las personas que quedan, bueno, ¿qué hacemos? Son personas, es un drama la desocupación. Se hablaba en la industria alrededor de 430.000 puestos de trabajo, lo leí estos días, se van a perder a causa de la desregulación. Entonces, digamos, para ir cerrando, el análisis que tiene que hacer el gobierno, digamos, para terminar de complementar esta vista, es decir, bueno, lo que le cuesta, piensen en Tierra del Fuego, lo que le cuesta a la sociedad los impuestos de más, que paga la gente 3 o 4 veces más tecnología, el ejemplo más fácil, ¿cuántos empleos puedo generar con eso? Y ahí yo analizo qué sectores me conviene cerrar y qué sectores no me conviene cerrar. No da todo igual. Hay países que cierran. Estados Unidos cierra su agricultura. Fíjense lo que pasó con la carne estos días. En Japón tienen cerrada la industria del arroz. O sea, en el mundo pasa, pero hay que elegirlo y hay que, digamos, determinarlo. Para terminar, esto que ven en pantalla es una locura, pero pasó cuando la regulación excesiva está descontrolada. Lo que pasa es esto. La Cámara de la Industria se oponía allá por los 70, con la incorporación del televisor color en Argentina, porque decía que no nos daba ninguna utilidad a los consumidores y generaba salida de divisas. O sea, es de locos, pero esto pasó. No voy a llegar a mencionarla, pero lo tienen las diapositivas para llevárselo, todas las medidas de regulación que se fueron tomando en Argentina. Y cerrando la charla, me gustaría contarles lo siguiente. En el año 2008 ganaron el Premio Nobel de Economía 2 personas, Vernon Smith y Daniel Kahneman, que significaron un golpe bajo para la economía ortodoxa, porque no eran ingenieros, no eran matemáticos, no eran economistas, sino eran psicólogos. Daniel Kahneman, que está en pantalla, escribió un libro que se llama Pensar rápido y pensar despacio. Yo les dije que íbamos a reflexionar y escribió lo siguiente. En juego está aquí la poderosa regla WYSIWYG. WYSIWYG significa, es un acrónimo en inglés, what you see is all there is, lo que ves es todo lo que hay. Es decir, cuando actuamos vemos un pedacito y sobre eso decidimos, pero no sabemos todo, ni ahí sabemos todo. Y lo que yo veo al mismo tiempo es distinto de lo que ve Franco, lo que ve Omar, lo que ve Juan. O sea, cada uno tenemos una parte de eso. No puedes evitar operar con la información limitada que tienes como si fuera toda la información existente. Construyes la mejor historia posible con lo que tienes y si es una buena historia, la crees. Pero esto es solo una mirada, es mi mirada que yo quiero compartir con ustedes y los invito a reflexionar y a tener la propia. Lo que sí, traten siempre de, para opinar, formarse, leer, digamos, y no opinar digamos, por opinar, sino construir esa opinión. Nada más, gracias. Muchas gracias. Le agradecemos al Contador Público Nacional, Diego Dumont, por esta primera conferencia Comercio Exterior 2025. Recibe los productos La Cumbre. Le vamos a pedir la foto con los productos, así agradecemos al sponsor también por acompañarnos. Les recordamos mientras tanto que se está realizando una actividad simultánea, esto es en el espacio SP, en el que está al ingreso, donde hicieron las acreditaciones, allí se lleva a cabo el consultorio Exportá Simple. Acércate al espacio y sacate las dudas. Gracias, Diego. Muchas gracias. Ya mismo anunciamos la próxima conferencia.